Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un día genial, lleno de energía positiva. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que dando mucho de copyright hablar en el mundo del espectáculo turco, una pequeña más menos a confusión superíndice 3n, un lapsus si se quiere, que ha desatado una ola de comentarios y teorías entre los fans. Estamos hablando de ese momento que involucra a Kerem Bürsin, Hande Erçel Rafael y Afsanur Sancaktutan. Antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por AQU, no olviden suscribirse al canal. Asu no se perderú en ninguno de nuestros vídeos sobre noticias del espectáculo, chismes jugosos, análisis de series y mucho suscribirse es gratis y nos ayuda muchísimo. Ahora sin preámbulos vamos al vídeo. Ok, vamos a ponernos en situación superíndice 3n. Como muchos de ustedes saben, Kerem Bürsin es uno de los actores turcos populares del momento, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Su carisma, su talento y por supuesto su atractivo físico lo han convertido en un verdadero fenómeno superíndice 3-. Desde sus inicios en la serie Güneş Beklerken, hasta su explosión superíndice 3n mundial con Sen Kalkam, Kerem ha demostrado ser un actor versátil capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Su presencia en pantalla es magno copyright y su capacidad para conectar con el público es innegable. Y claro, su relación superíndice 3n pasada con Hande Erçel Rafael, otra actriz turca sumamente querida y exitosa, acaparó superíndice 3 titulares y corazones por igual. Esa pareja Anker, como los llamaron sus fans, fue un verdadero boom mediático. Su romance que floreció superíndice 3 en el set de Sen Kalkam, fue seguido de cerca por millones de personas que se enamoraron de su química y complicidad. Anker se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 cultural, inspirando fanart, vídeos musicales y una legión superíndice 3n de seguidores que creyeron fervientemente en su amor. Pero bueno, la vida sigue y las relaciones, a veces, toman caminos diferentes. Después copyright de meses de especulaciones y rumores, Kerem y Hande anunciaron su separación superíndice 3n, dejando a sus fans devastados y con el corazón superíndice 3n roto. Aunque las razones exactas de su ruptura nunca se hicieron públicas, se rumoreaba que la presión superíndice 3n mediática, las agendas ocupadas y las diferencias personales habían contribuido a su decisión superíndice 3n. Fue un final agridulce para una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas. AQU es donde entra en escena Afsanur Sancaktutan, una joven actriz también copyright muy talentosa que en los últimos tiempos ha estado compartiendo pantalla con Kerem en un nuevo proyecto. Afsanur, con su frescura, belleza natural y talento actoral, se ha abierto camino en la industria del espectáculo turco. Ha participado en varias series y películas, demostrando su versatilidad y capacidad para interpretar personajes complejos. Su colaboración superíndice 3n con Kerem en este nuevo proyecto generó superíndice 3 mucha expectativa y despertó superíndice 3 la curiosidad de los fans. Y AQU, precisamente AQU, es donde la cosa se pone interesante. Resulta que durante una entrevista, en una conversación superíndice 3n relajada y distendida, Kerem cometió superíndice 3 un pequeño más menos o error, un lapsus linguae como dicen los expertos. Estaba hablando de su compa más menos era de reparto, Afsanur, y en un momento dado, aparentemente la llamó superíndice 3. Hande. Su copyright, suena a película, pero Asu fue. El momento que fue capturado en vídeo y rápidamente se viralizó superíndice 3, mostraba a Kerem hablando con entusiasmo sobre su experiencia trabajando con Afsanur cuando, de repente, su voz se detuvo y su rostro mostró superíndice 3 una leve confusión superíndice 3n. Fue entonces cuando el nombre de Hande salió superíndice 3 de sus labios. Aunque intentó superíndice 3 corregir su error rápidamente, el down más menos o ya estaba hecho. Imagúnense el revuelo que se armó superíndice 3. Las redes sociales explotaron. Twitter, Instagram, Facebook, todas las plataformas se inundaron de comentarios, memes y teorías sobre el lapsus de Kerem. Los fans de Anker revivieron la esperanza de una reconciliación superíndice 3n, analizando cada detalle del vídeo en busca de más menos sales que indicaran que Kerem aún sentía algo por Hande. Algunos incluso llegaron a afirmar que el lapsus era una más menos al del destino, una prueba de que su amor estaba destinado a ser. Mientras que otros acusaron a Kerem de ser insensible con Afsanur,
argumentando que su error había sido una falta de respeto hacia su compa más menos era de trabajo y que había reabierto viejas heridas. La situación superíndice 3N se volvió superíndice 3 tan tensa que algunos fans incluso iniciaron campau más menos en redes sociales para exigir una disculpa pública de Kerem hacia Afsanur. Los titulares no se hicieron esperar. Kerem Lalua. Auen piensa en Ande el lapsus fatal. Kerem confunde a Afsanur con Ande Eskundalo en Turcúa. El error de Kerem que divide a los fans. Los medios de comunicación superíndice 3N turcos e internacionales se hicieron eco del incidente, publicando artículos y vídeos sobre el lapsus de Kerem y las reacciones que había generado. La noticia se extendió superíndice 3 como la pu superíndice 3 Lbora, llegando a oídos de personas que ni siquiera conocían a los involucrados. ¿Pero qué copyright hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Kerem sigue pensando en Ande? ¿O fue simplemente un error sin importancia? Vamos a analizar la situación superíndice 3N con un poco de calma y objetividad. Es fácil dejarse llevar por la emoción superíndice 3N y las especulaciones, pero es importante recordar que hay seres humanos involucrados y que sus sentimientos deben ser respetados. Primero es importante recordar que todos somos humanos y por lo tanto susceptibles a cometer errores. Los lapsus linguae son algo común, especialmente cuando estamos cansados, nerviosos o hablando de temas que nos resultan familiares. El cerebro a veces nos juega malas pasadas y mezcla nombres, palabras o conceptos. Piensen en la cantidad de veces que han llamado a alguien por el nombre equivocado, ya sea un amigo, un familiar o incluso su propia pareja. Es algo que le puede pasar a cualquiera. Los IQ superíndice 3 logos explican que los lapsus linguae a menudo revelan pensamientos o sentimientos subconscientes, pero también copyright N pueden ser simplemente errores aleatorios causados por fatiga o distracción superíndice 3N. En el caso de Kerem, es posible que su mente estuviera ocupada con otros pensamientos y que, en un momento de descuido, el nombre de Ande se haya deslizado sin querer. Además, hay que tener en cuenta el contexto. Kerem y Ande compartieron una relación superíndice 3N intensa y medio tica durante mucho tiempo. Es natural que el nombre de Ande es tu copyright presente en la mente de Kerem, incluso inconscientemente. Después copyright ese de todo, fueron una pareja muy querida y su relación superíndice 3N dejó superíndice 3 una huella importante en la vida de ambos. Durante su relación superíndice 3N, Kerem y Ande se convirtieron en una de las parejas queridas y admiradas de Turcúa. Su amor parecua genuino y su química era innegable. Compartieron momentos felices, viajes, eventos públicos y proyectos profesionales. Su relación superíndice 3N fue una fuente de inspiración superíndice 3N para muchos fans que creyeron en el amor verdadero. Es comprensible que incluso después copyright ese de su separación superíndice 3N, el nombre de Ande siga siendo significativo para Kerem. Por otro lado, no podemos ignorar el impacto que tuvo la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande en el público. Su romance fue seguido de cerca por millones de personas en todo el mundo, que se enamoraron de su química, su complicidad y su amor aparentemente incondicional. Para muchos fans Anker era más que una simple pareja de famosos, era un símbolo de amor verdadero. La intensidad del fandom de Anker era palpable. Los fans crearon cuentas de redes sociales dedicadas a la pareja, publicaron miles de fotos y vídeos de sus momentos dulces, organizaron eventos en su honor e incluso llegaron a escribir fanfiction sobre su romance. El fenu superíndice 3 meno Anker demostró superíndice 3 el poder de las redes sociales para conectar a las personas y crear comunidades en torno a intereses comunes. Es comprensible que ante la separación superíndice 3N de la pareja, muchos fans se hayan sentido decepcionados y desilusionados. Entonces es comprensible que ante un desliz como este, los fans de Anker se aferren a la esperanza de una posible reconciliación superíndice 3N. Es difícil dejar ir algo que nos ha hecho tan felices, incluso si esa felicidad solo existe un superíndice 3 en la pantalla. La esperanza es una fuerza poderosa que puede mantenernos motivados incluso en los momentos difíciles. En el caso de los fans de Anker, la esperanza de una reconciliación superíndice 3N les permite revivir los momentos felices que compartieron con la pareja y mantener viva la ilusión superíndice 3N de un final feliz. Ahora bien, también copyright N es importante considerar la situación superíndice 3N desde la perspectiva de Afsanur Sankaktutan.
Imagunense lo incu superíndice 3 modo que debe ser para ella que tu compa más menos ero de trabajo te confunda con su expareja, especialmente cuando es tú, trabajando juntos en un proyecto importante. Seguramente Afsanur se sintió superíndice 3 un poco avergonzada o incluso dolida por el error de Kerem. La situación superíndice 3 podría haber sido especialmente difícil para Afsanur si ella sentía algo por Kerem. Trabajar tan cerca de alguien a quien admiras y que te confunda con su expareja puede ser una experiencia muy dolorosa y humillante. Es importante recordar que Afsanur es una persona con sentimientos y que merece ser tratada con respeto y consideración superíndice 3N. Sin embargo, también copyright N es cierto que Afsanur es una profesional y sabe que este tipo de cosas pueden pasar. Ademur S. es una actriz talentosa y segura de sí misma, por lo que es poco probable que un simple lapsus la afecte demasiado. De hecho, en algunas entrevistas, Afsanur ha demostrado tener un gran sentido del humor y ha sabido manejar la situación superíndice 3N con elegancia y madurez. Su actitud positiva y profesionalismo han sido elogiados por muchos, demostrando que es una actriz con un gran futuro por delante. En definitiva, el lapsus de Kerem es un tema complejo que ha generado muchas reacciones diferentes. Algunos lo ven como una simple equivocación superíndice 3N sin importancia, otros como una seu más menos al de que Kerem aún piensa en Ande y otros como una falta de respeto hacia Afsanur. La diversidad de opiniones refleja la complejidad de las relaciones humanas y la dificultad de interpretar las acciones de los DMUS. Pero, ¿CUL es la verdad? Pues la verdad es que solo Kerem sabe lo que realmente pasó superíndice 3 por su mente en ese momento. Quizú ese fue un simple error, quizú ese fue algo muy profundo. Lo importante es no sacar conclusiones precipitadas y no juzgar a nadie sin conocer todos los detalles. Es fácil caer en la trampa de los juicios rápidos, pero es importante recordar que todos tenemos nuestras propias historias y que no podemos entender completamente las motivaciones de los DMUS. En mi opinión superíndice 3N, creo que lo probable es que haya sido un simple lapsus, un error humano que le puede pasar a cualquiera. No creo que Kerem haya querido faltarle el respeto a Afsanur ni revivir el pasado con Ande. Simplemente su cerebro lo traicionó superíndice 3. Creo que es importante darle el beneficio de la duda y no asumir lo peor. Pero claro, esta es solo mi opinión superíndice 3N. Cada uno es libre de interpretar la situación superíndice 3N como quiera. Lo importante es hacerlo con respeto y sin caer en el fanatismo. El fanatismo puede llevarnos a tomar decisiones irracionales y a lastimar a los DMUS. Es importante recordar que los famosos son personas como nosotros y que merecen ser tratados con respeto y consideración superíndice 3N. Y bueno, después copyright S de todo este análisis, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que el mundo del espectáculo es lleno de sorpresas y que a veces, las cosas no son lo que parecen. La vida de los famosos puede parecer glamurosa y emocionante desde afuera, pero también copyright N es llena de presión superíndice 3N, escrutinio público y desafíos personales. Es importante recordar que son seres humanos como nosotros y que merecen ser tratados con empatia y comprensión superíndice 3N. Para resumir, hoy hemos hablado del lapsus de Kerem Bürsin, ese momento en el que aparentemente confundió superíndice 3 a Afsanur Sankaktutan con Anderu Parrafoel. Hemos analizado las diferentes interpretaciones que ha generado este incidente y hemos reflexionado sobre la importancia de no sacar conclusiones precipitadas. Espero que este análisis les haya ayudado a comprender mejor la situación superíndice 3N y a formar su propia opinión superíndice 3N al respecto. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado. Si llegaron hasta aquí, quiero agradecerles especialmente por su tiempo y atención superíndice 3N. Significa mucho para mí que disfruten de mi contenido y que se tomen el tiempo de ver mis vídeos. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes del lapsus de Kerem? ¿Creen que fue un simple error o algo ¿Creen que Kerem aún piensa en Ande? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan sobre estos temas. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a crear contenido que les resulte interesante y relevante. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal.
Nos vemos en el Prosuperindice 3 Simo vídeo. Hasta la Prosuperindice 3 Sima. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Gracias por su apoyo. Los quiero.